Muy bienvenidos al estudio de la lección número 2, que lleva por título Una herencia incorruptible. Esta semana hemos estudiado el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol San Pedro, donde él se presenta como un apóstol que ha sido elegido por Dios y que es enviado a aquellas ovejas que han estado dispersas y extraviadas por todo el Asia Menor. Y la lección de esta semana pretende varios objetivos. Número 1, debemos de recordar que todos somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nuestro verdadero hogar está en el reino de los cielos. El segundo objetivo que la lección pretende explicar es que nosotros somos la continuidad del pueblo de Dios del Antiguo Testamento y que la iglesia de hoy en día es la iglesia sucesora de los apóstoles y del mensaje que Jesús dejó en sus días. El tercer aspecto que la lección de esta semana va a enfatizar es que debemos de reconocer que nuestra identidad y ciudadanía está en el reino de los cielos, que no podemos dejarnos absorber por las distintas corrientes que el mundo presenta y perder nuestra identidad distintiva, ya que somos ciudadanos del reino de Dios. El cuarto aspecto es que como ciudadanos de ese reino de Dios y que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, somos llamados a vivir la santidad, a mostrar la santidad de Dios y el amor de Jesús a todas las personas, especialmente en la comunidad donde nosotros nos desarrollamos. ¿Por qué? Dice el apóstol Pedro, porque viene el juicio. Dios va a juzgar todas nuestras acciones y debemos de vivir a la altura del precio que ha sido pagado por nosotros en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. El último aspecto que la lección de esta semana va a enfatizar es que mientras somos peregrinos y extranjeros, debemos de vivir con gozo. A pesar de las tribulaciones y los problemas que tengamos que enfrentar en esta tierra, hemos de vivir con gozo en Jesús, porque al final todas las cosas son para bien de los hijos de Dios y cuando venga Jesús, todo tendrá un sentido y tendrá un propósito. Así que la lección de esta semana pretende que sepamos, que nosotros nos percatemos de que en Cristo todos los creyentes hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva esperanza y por consiguiente la resurrección de Jesús nos da un lugar en el reino de Dios. En segundo lugar, debemos de sentir lo que es el gozo de la salvación. ¿Qué significa haber aceptado a Jesús? ¿Qué significa el gozo del perdón y el gozo de vivir una esperanza en la venida de Jesús? Y el último aspecto que la lección nos debe hacer sentir es que como pueblo de Dios hemos de vivir el pacto de Dios. Somos llamados por Dios a vivir una vida de fe, de esperanza, de amor y de santidad. Que nuestro cristianismo se tiene que transformar en amor, en santidad, en esperanza, cuando estamos en medio de la comunidad y a las personas a quienes nosotros estamos esperando servir. Así que, querido, ¿qué fue lo que más te gustó y te impresionó del repaso de la lección? Comparte con los amigos de tu clase qué fueron esas experiencias de lo que significa ser elegido, de ser un extranjero en este mundo, el llamado de Dios a la santidad y a vivir nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Cuando estés en esta parte de la introducción de la lección, debemos de entender que fuimos elegidos por la misericordia de Dios y que cada uno de nosotros ha de experimentar el nuevo nacimiento en Jesús. Este nuevo nacimiento nos brinda esperanza de vida, porque la resurrección de Jesús abrió un camino en medio del sendero de la muerte y nos brindó una esperanza en Jesús. Y ahora, en virtud de esa resurrección, Dios nos promete una herencia incorruptible. Esto significa que Dios tiene una herencia para nosotros que está reservada en el reino de los cielos y que por medio de la fe, aquellos que se tomen de Jesús cada día, cuando Cristo regrese, podrán disfrutar de esa herencia que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Pero mientras vivimos en este mundo, debemos de ser cristianos gozosos, debemos de vivir con esperanza, debemos de mostrar la santidad de Dios, porque Dios va a mirar cada una de nuestras acciones y las va a pesar y va a medir
nuestra experiencia cristiana y cómo nosotros estamos compartiendo la fe con los creyentes. Debemos de entender que cuando Pedro escribe su primera carta, se la dirige a un grupo de personas que han sido expatriados o que por medio de un decreto del emperador han sido trasladados de sus lugares de orígenes, perdieron sus casas, perdieron sus propiedades y ahora viven como extranjeros allá en Ponto, Bitinia y en la región del Asia Menor. Pero en medio de ese lugar donde lo perdieron todo y viven sin esperanza, el apóstol Pedro les dice a esos creyentes: hermanos, ustedes corren el peligro de verse asimilados por esas ciudades y culturas a donde ustedes han ido. Así que no olviden de dónde vienen, no olviden que Dios los llamó, no olviden que son amados de Dios y que son ciudadanos del reino de Dios y que han sido llamados a vivir con esperanza, llamados a ser santos y a representar el precio que Jesús pagó en la cruz en sus vidas y por consiguiente ser hijos amados de Dios. Querido, la lección de esta semana nos está hablando de 3 cosas muy especiales. La primera cosa que la lección nos quiere enfatizar, 1, es que somos elegidos por Jesús para ser sus discípulos. Pedro fue el primero de los discípulos que fue llamado por Andrés. Fue el primer converso al cristianismo. Y no solo fue llamado a ser discípulo, Pedro también recibió una misión. Fue llamado a predicar el evangelio. Y por consiguiente, Dios nos ha llamado a ser una luz a un mundo en rebelión y a un mundo que está en tinieblas. Venimos de Dios y vamos para Dios, pero mientras tanto vivimos la esperanza del reino de Dios. Porque, queridos, Pedro nos dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que estamos de tránsito en esta tierra, que no te tienes que afanar por las cosas de este mundo, porque vamos hacia una patria mejor y que por consiguiente no debemos de permitir que las influencias desmoralizadoras de los lugares donde vivimos nos roben la esperanza, nos roben la fe, nos roben el amor y que debemos de preservar nuestra identidad mientras estamos cumpliendo la misión de Cristo. Y mientras estamos en esta sección, vamos a analizar 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 1 y 2, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 y Efesios 1, 4. En esta sección, lo que pretende es que nosotros podamos discutir y al reflexionar en la palabra de Dios, ¿por qué Pedro se refería a sus creyentes con unas palabras clásicas? Elegidos, y que los llama también extranjeros y dispersos según la previsión de Dios. ¿Cómo es posible que si Dios eligió a todo el mundo para ser salvo, no todo el mundo se va a salvar? En esta parte de la lección debemos de enfatizar que todos hemos sido llamados, que el propósito de Dios es que todos seamos salvos. Pero como tal, no todos responderemos a la invitación del Evangelio, porque cada uno tiene que elegir aceptar esa salvación. En esta parte vas a discutir con los miembros de tu clase y vas a contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué es muy importante que estemos conscientes de nuestro llamamiento por Dios a vivir como peregrinos y extranjeros en medio del gran conflicto entre el bien y el mal? Es decir, querido, ¿por qué tú y yo tenemos que estar seguros de que hemos sido llamados? Porque ¿cómo podemos nosotros perder nuestra identidad? ¿Cómo podemos evitar perder nuestra identidad, nuestra razón de ser y de propósito en este tiempo del fin? ¿Cómo podemos evitar el peligro de la asimilación por parte del mundo en el cual nosotros nos encontramos? La lección de esta semana nos está invitando y nos está recordando a que somos elegidos por Dios. Dios nos escogió desde la fundación del mundo para que seamos salvos. Pedro fue el primero a ser el primer converso al cristianismo, pero también recibió un llamado a salir. Jesús le dijo que iba a ser un pescador de hombres. Y como tal, desde el Edén, desde que fuimos echados del huerto del Edén, todos los hombres somos peregrinos y extranjeros en este mundo de dolor. Y que nuestro verdadero hogar está en el reino de los cielos. Y que mientras caminamos por esta vida, no hemos de olvidar que
vamos al reino de los cielos, que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que debemos de cumplir ese propósito de predicar el Evangelio, pero sin perder nuestra identidad, esa herencia de fe incorruptible que hemos recibido de parte de nuestro Dios. El segundo aspecto que la lección de esta semana enfatiza es que debemos de nacer de nuevo para darle a nuestra vida, que no tiene sentido, un propósito y una dirección. Porque cuando tú naces de nuevo y eres bautizado, Jesús te da esperanza y nos da la seguridad de que tenemos una herencia eterna. Este es un regalo de la gracia de Dios, del cual tú y yo no somos merecedores, querido. Porque Dios tiene una herencia para cada uno de nosotros, reservada en el reino de los cielos, y que tenemos que elegir cada día ser cubierto por la gracia de Jesús. Tenemos que cada día elegir pertenecer a Jesús y ser cubiertos por su poder y apropiarnos de ella por medio de la fe para que podamos vivir con esperanza y con gozo todos los días hasta la venida del Señor Jesús. En esta parte de la lección vamos a estar analizando 1 de Pedro capítulo 1 versículo del 3 al 9. Y entonces, donde el apóstol va a mencionar cuáles son los beneficios que Dios nos ha dado a todos los creyentes para cuando le elegimos aceptarlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aquí el apóstol nos va a decir que hemos sido llamados a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, que tenemos una esperanza viva y que por consiguiente tenemos una herencia incorruptible y que mientras esperamos esa venida de Jesús, vamos a sufrir pruebas, vamos a sufrir desafíos y vamos a tener dificultades. Pero cuando estés con los miembros de tu clase, vas a discutir con ellos y vas a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo la fe en Jesús nos da esperanza y confianza para sobrellevar las pruebas y las dificultades que tenemos que tener en esta vida? ¿Cómo podemos mirar a Jesús en medio del fuego de la prueba? Y la lección de esta semana nos va a invitar a que nosotros no olvidemos que tenemos un pacto con Dios y que esa bendición del nuevo nacimiento nos dio una esperanza bendita, una esperanza viva, y que esa esperanza nos da la garantía de que tenemos una herencia en el reino de Dios en el cual nosotros nos aferramos a ella y que mientras vivimos en este mundo, esto nos va a dar el valor para sobrellevar los problemas, que cuando Dios nos mete al fuego de la prueba es para sacarnos más finos, más puros, para darnos valor y propósito, y que por consiguiente cada día debemos de elegir ser cubiertos por la gracia de Dios en nuestras vidas, y que al vivir esa vida de comunión con Dios vamos a vivir una vida de esperanza, de gozo en medio de las dificultades que todos los días tenemos que experimentar. La tercera parte que la lección de esta semana quiere enfatizar es que hemos sido rescatados por un precio, por la preciosa sangre de Cristo Jesús de nuestra vieja manera de vivir, y que como tal debemos de vivir con inteligencia este tiempo final en el cual estamos viviendo. No debemos de amoldarnos a las costumbres del mundo, porque el desafío de Dios para cada uno de nosotros en este tiempo del fin es que seamos cristianos santos y amantes. Porque en medio de este mundo y de una generación corrupta, Dios quiere que nosotros podamos brillar en la santidad de Jesús y reflejar el amor a todas las personas. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar a las personas y no solamente va a juzgar los motivos del corazón. Hemos de vivir acorde al precio que ha sido pagado por nuestro rescate eterno. En esta parte de la lección vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 1 de 1 de Pedro. Vamos a estudiar 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 21 y 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 hasta el 25. Y cuando estés en esta parte vas a analizar por qué, cuál es el desafío que hace Pedro a las personas que han recibido la herencia de salvación en el tiempo de fin. ¿Por qué Pedro nos recuerda que el ideal de Dios es el amor, la santidad, el juicio y el precio de nuestra salvación, para recordarnos y animarnos a ser fieles hasta el fin?
¿Por qué no hemos de olvidar, queridos, que Dios nos ha llamado a ser cristianos amantes, santos, a vivir con ese sentido de que estamos en el juicio de Dios, pero sobre todo que debemos de ser fieles, porque Dios pagó un precio infinito por nuestra redención y que debemos de vivir acordes a ese llamamiento? Cuando estés con los miembros de tu clase, vas a contestar la siguiente pregunta: ¿cómo podemos preservar nuestra identidad y nuestra herencia adventista en medio de un mundo que cada vez está más secularizado? ¿Cuál es tu motivo o tu razón de ser cristiano en este tiempo del fin y permanecer del lado de Jesús? ¿Cuáles son tus motivos para estar en la iglesia? Porque, querido, debemos de entender que todos hemos sido rescatados por un precio infinito, un precio de sangre, y que Dios nos pide que vivamos con inteligencia en el tiempo del fin. Es decir, no debemos de amoldarnos a las circunstancias y a la mundanalidad que rodea nuestras vidas, sino que hemos de elegir ser cristianos santos y amantes, y que en medio de una generación corrupta, Dios ha de juzgar los motivos del corazón de cada una de las personas, y por consiguiente debemos de vivir acorde a ese precio de santidad y de sangre que Dios ha pagado por todos nosotros. Querido, la lección de esta semana ha querido enfatizar 3 cosas. Número 1, fuiste elegido por Dios. Desde antes de la salvación del mundo, Dios nos eligió a todos para que seamos salvos. Pero no todo el mundo ha de responder a esa invitación del Evangelio. Cada uno decide qué final tendrá la historia de su vida. Pero por consiguiente, no debemos de permitir que influencias externas nos roben la bendición de esa herencia de salvación que hemos recibido. Somos peregrinos y extranjeros. No te conformes con las cosas de este mundo, porque hay un mundo feliz más allá. Hay un mundo en el cual Dios nos ha llamado a ser felices y a pertenecer a Jesús. El segundo aspecto que la lección de esta semana nos enfatiza es que debemos de nacer de nuevo para darle a nuestra vida, que no tiene sentido y propósito, una razón de ser. Y por consiguiente, como regalo de esa gracia que Dios nos da una esperanza. Y Dios nos da una herencia incorruptible, la cual será realizada cuando estemos en el reino de los cielos. Así que todos aquellos que eligen vivir cubiertos por la gracia y el poder de Dios en sus vidas, vivirán con gozo y con esperanza a pesar de los problemas que en este mundo tengamos que enfrentar. Y por último, fuiste comprado por un precio infinito. Se pagó por ti un precio de sangre. Vive a la altura de ese llamamiento. Dios espera ver en ti su amor y su santidad reflejada para que otras personas puedan conocer a Jesús a través tuyo. Ese es el ideal de Dios, que vivamos los principios de su reino, que vivamos como peregrinos y extranjeros, recordando que nuestra ciudadanía está en el reino de Dios y que por consiguiente hemos de brindar una esperanza viva, vivir con esa herencia de la salvación que hemos recibido, compartirla con las otras personas y vivir en santidad, en amor, en justicia, en medio de un mundo que ha sido corrompido por el pecado. Dios nos pide que vivamos a la altura del precio que Él pagó por ti. ¿Cuánto vales tú, querido? ¿Qué hay de bueno en ti para que Dios te ame tanto y haya pagado un precio de sangre por amor a ti? Vive a la altura del llamado de Dios. Se cuenta que un día Alejandro estaba juzgando a los traidores de su ejército. Y le trajeron a un muchacho. Y cuando Alejandro le preguntó, ¿cómo te llamas? El traidor le contestó, me llamo Alejandro. Y Alejandro, mirando al muchacho, le dijo, o te cambias de nombre, o vives a la altura de tu nombre, porque ningún Alejandro será ejecutado por traidor. Querido, Dios quiere que tú vivas a la altura del nombre que Él te ha dado. Eres su hijo amado
Eres la cosa más linda que Él tiene en el universo. Vive a la altura del nombre y del precio que ha sido pagado por ti. Dios te bendiga. Que disfrutes el estudio de la primera carta del apóstol Pedro y que vivas en santidad y con esperanza en este tiempo final. Bendiciones.